Listo, estamos grabando la clase. Este es la guía que corresponde, la primera guía de este módulo. Van a ser 2 o 3 guías que yo les voy a enviar dependiendo de la extensión que estas tengan. De esta primera guía, como les decía, para el trabajo de 3 semanas, probablemente 4, teniendo en cuenta que el próximo viernes no vamos a tener clase. Entonces, el DBA que vamos a trabajar sigue siendo el mismo del módulo pasado para los estudiantes de grado 10 y 11, que es explorar y describir las propiedades de los lugares geométricos y sus transformaciones a partir de diferentes representaciones. ¿Cuáles son los estándares que vamos a trabajar? Los estándares: identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y en particular de las curvas y figuras cónicas. De las figuras cónicas son las que vamos a trabajar. Segundo, resuelvo problemas en los que se usen propiedades geométricas de las figuras cónicas por medio de las transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras. Entonces vamos a aprender cómo las representaciones algebraicas modifican la estructura de esas figuras que son, en este caso, figuras o secciones cónicas. Entonces, las evidencias de aprendizaje, estas que aparecen aquí, Learning Evidence, son las evidencias de aprendizaje, que son 3. Que primero, ¿cuál es? Localiza objetos geométricos en el plano cartesiano. Es clave lo que acaba de decir nuestra compañera Jairi. Ustedes deben poder localizar esos elementos que vamos a trabajar en el plano cartesiano. Segundo, identifica las propiedades de lugares geométricos a través de su representación en un sistema de referencia. Es decir, cuando estemos en el plano cartesiano, a partir de la gráfica, usted debe identificar las propiedades que ésta tiene. Y la tercera evidencia de aprendizaje es que va a representar los lugares geométricos en el plano cartesiano a partir de su expresión algebraica. Esos aprendizajes son los que le evalúan finalmente en la prueba saber. Usted, después de terminar este módulo, tiene que saber hacer esas 3 cosas. Entonces, en esta primera guía trabajaremos los dos primeros, las 2 primeras secciones cónicas, que son la circunferencia y la elipse. Las notas que se van a tomar sobre esta guía es solamente el taller que ya les envié, que ahora se los voy a mostrar, que ya se los envié por los grupos. Un taller que habla sobre la circunferencia y la elipse. Ese taller se resuelve completico solamente utilizando esta guía. Todo lo que está aquí les va a servir para resolver esa guía. Entonces, vamos a estar trabajando esta semana, lo más probable es que hasta el 12 de junio trabajemos esta primera guía. ¿Listo? Ustedes ya saben que aquí está el horario de las clases, cómo se deben enviar los talleres. Los talleres deben ser resueltos a mano. Las gráficas las pueden realizar utilizando programas, como les acabo de mostrar, o alguna aplicación, pero debe estar sustentada de dónde salió esa gráfica. Para enviarlo, las fotos deben estar en orden de resolución, empezando con la hoja de presentación, como ya les había comentado. Deben enviar el documento en Word o en PDF y no las fotos sueltas. Ahí está el número y el correo nuevamente. ¿Listo? Entonces empecemos con la primera sección cónica que vamos a trabajar, que es la circunferencia, la más básica. Entonces, todos ustedes conocen ya la circunferencia. Sin embargo, aquí yo les planteo pues una definición como lugar geométrico, que es la que nosotros nos vamos a guiar para trabajar desde este instante con la circunferencia. Entonces, la circunferencia la planteamos como un lugar geométrico, ¿cierto?, de un punto cualquiera en un plano cartesiano XY, que se mueve a través de ese mismo plano dependiendo de las coordenadas. De tal manera, ¿cierto?, que la distancia de cada uno de esos puntos hacia un punto fijo que se llama centro sea constante, y esa distancia que hay desde el centro a cualquier punto de la circunferencia es lo que nosotros llamamos radio. Entonces, esa es la definición que vamos a comenzar a trabajar nosotros de circunferencia. ¿Listo? Entonces, son todos los puntos, ¿cierto?, que equidistan de un punto fijo llamado centro. Entonces, cualquiera de los puntos de la circunferencia, ¿cierto?, reciben una coordenada X, Y, y el punto fijo que se llama centro también recibe unas coordenadas X, Y, que las vamos a llamar, para no confundirlas con las de la circunferencia como tal, las vamos a llamar H, K. ¿Listo? Como aparece aquí en el documento. Cuéntame, James. No, profe, Ok, listo. Entonces, la circunferencia tiene una ecuación, al igual que te acuerdan cuando trabajamos la línea recta, que tiene una ecuación
mx más b, la circunferencia pues también tiene su ecuación. Y también se puede escribir de dos formas. Está la forma canónica o la forma ordinaria y la forma general. Existen dos formas de escribir la ecuación que representa una circunferencia. Y en este módulo pues vamos a ver las dos formas en que se puede escribir esa ecuación de la circunferencia. Y usted debe saber, con cualquiera de los datos que me den, cómo puedo llegar a la forma canónica y cómo puedo llegar a la forma general y cómo intercalar entre una de ellas. Si la tengo en canónica, pasarla a general. Si la tengo en general, convertirla a la forma canónica. Entonces, Profe, disculpe que le interrumpa. Dime, Mari. Hay dos compañeros de 10 que están intentando entrar, pero que no les ha permitido entrar. Listo, ya reviso aquí la sala. Bueno, que manden nuevamente la invitación porque no me aparece aquí hoy. Yo les doy la entrada. Listo, entonces, como les decía, es importante que usted conozca estas dos formas en que puede escribir la ecuación de la circunferencia. Entonces, aquí vamos a ver una figura, ¿cierto? Aquí les estoy mostrando pues la figura de una circunferencia escrita o dibujada en forma general. La circunferencia la vamos a ver de dos formas, con el centro en el origen o con el centro fuera del origen. Tengo una compañera. Entonces, cuando la circunferencia está fuera del origen, como esta que vemos aquí en el módulo, vamos a tenerle el centro en las coordenadas h, k. Cuando la circunferencia está en el origen, obviamente las coordenadas h, k van a ser 0,0. ¿Listo? Entonces, la ecuación general, perdón, la ecuación canónica que vamos a tener para la circunferencia es esta que aparece aquí. Entre paréntesis, x menos h elevado al cuadrado más, entre paréntesis, y menos k elevado al cuadrado debe ser igual al radio al cuadrado. De esta igualdad, que llamamos ecuación número 1, es con la que nosotros nos vamos a guiar cuando estemos representando una circunferencia. Siempre que usted vea una ecuación de esta forma, vamos a tener una circunferencia. ¿Listo? Entonces, esa es la forma ordinaria en que se escribe la ecuación de una circunferencia. Entonces, aquí le aparece la parte teórica donde le dice la ecuación en la forma ordinaria de la circunferencia le permite obtener con rapidez, primero, el centro. O sea, saber dónde está el centro de la circunferencia. ¿Por qué? Porque el número que está restándole a la X va a ser la coordenada de X para el centro. Y el número que esté restándole a la Y va a ser la coordenada en Y del centro. Y eso serían H, K, que serían las coordenadas del centro. ¿Qué otra cosa nos va a permitir? Saber la magnitud del radio. Y si usted conoce el centro y conoce el radio, ya puede dibujar la circunferencia. Entonces, es importante que sepamos identificar en esta ecuacioncita que le coloqué aquí el número 1, que es la forma que canónica en que se puede escribir la ecuación de una circunferencia. Entonces, nos va a permitir identificar primero el centro, segundo, la longitud del radio. Y con esos dos datos puedo dibujar la circunferencia. Entonces, si no aparece ningún número restándole a la X y no aparece ningún número restándole a la Y, es porque el centro está en el origen. O sea que H vale 0 y K vale 0. Por tanto, la circunferencia se encuentra en el origen. Y si la circunferencia se encuentra en el origen, o sea, donde dice H ponemos 0 y donde dice K ponemos 0, la ecuación canónica queda con esta estructura que tiene el número 2, que aparece aquí mismo en el módulo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la ecuación canónica. Si está con el centro en el origen, siempre va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Y si no está en el origen, siempre va a ser la que acabamos de comentar anteriormente. Entonces, ya teniendo claro eso, ¿sí? Vamos a ver ahora la segunda forma de poder escribir la ecuación de una circunferencia, que es la ecuación de la forma general. ¿Listo? Entonces, para la ecuación en la forma general, lo que vamos a hacer es resolver los productos notables que aparecían en la ecuación canónica. Entonces, para que esto se nos haga más fácil de entender, nos vamos a ir a la herramienta del tablero, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, vámonos acá. Cualquier pregunta, duda que tengan, van levantando la mano y vamos resolviendo. ¿Listo? Entonces, me comentan si ven allí el tablero. Vamos a borrar.
y vamos a comenzar a construir la ecuación escrita en la forma general, partiendo de la ecuación canónica. ¿Listo? Entonces, espero que ahí observen bien. ¿Listo? Sabemos que la ecuación escrita en forma canónica para una circunferencia cualquiera siempre tiene la siguiente forma: x menos h elevado al cuadrado. ¿Sí ven bien allí? ¿Sí se ve bien allí? No, profe. No, profe. La claridad. Tiene foco prendido ahí, se ve como un foco prendido. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Sí, ahí sí. Okay. Sí, profe. Entonces, en la ecuación canónica para cualquier circunferencia siempre va a tener esta forma: x menos h, ¿cierto? Elevado al cuadrado, como lo podemos ver, más paréntesis y menos k elevado al cuadrado, y esta igualdad va a ser el radio al cuadrado. Esa es la forma general en que nosotros escribimos, la forma canónica, perdón, que escribimos una circunferencia. Ahora, esto es cuando el centro está fuera del origen. Como les decía, si h se convierte en 0 y k se convierte en 0, es porque la circunferencia está en el origen. Está con el centro en el origen de coordenada. Entonces la ecuación se quedaría finalmente como x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, por eso hay que tener en cuenta, si está escrita de esta forma es porque está en el origen. Si está escrita de esta forma es porque no está ubicada con el centro en el origen. Entonces, si nosotros partimos de la ecuación primaria, ¿cierto? Vamos a resolver el producto notable, que esto es de grado octavo. Lo recordamos rápidamente para poder encontrar la fórmula general. Elevamos este primer paréntesis al cuadrado, ¿sí? Lo voy a escribir aquí abajo. Quedaría el primero al cuadrado, ¿cierto? Miren que esto lo estoy haciendo y vamos siguiendo el documento que estaba ahí compartido en la pantalla. X cuadrado, ¿cierto? Menos 2 veces el primero por el segundo. Como normalmente escribimos las letras por orden alfabético, primero ponemos la H y después ponemos la X. Si usted la pone al revés, da lo mismo, ¿listo? Más el segundo al cuadrado. El segundo es H al cuadrado. Colocamos el signo, en este caso sería más. Ya resolvimos el primer binomio al cuadrado. Vamos con el segundo, que es esto que está aquí, ¿cierto? Entonces bajamos y sería y cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, k por y, más el segundo al cuadrado, o sea, k cuadrado. Y esto nos va a dar igual a radio al cuadrado. Listo. Ese es el primer paso de lo que aparece allí en el documento, ¿cierto? En la guía que usted está observando. Entonces, luego de eso, vamos a reducir o vamos a reacomodar nuestro polinomio que ha quedado expresado ahí. Lo vamos a reacomodar. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, colocamos primero x cuadrado y luego y cuadrado. Lo único que estoy haciendo es acomodarlo. X cuadrado más y cuadrado. Voy eliminando aquí para que vayamos viendo cuál ya voy reorganizando. ¿Listo? Luego voy a colocar los que tienen el número 2. Entonces quedaría menos 2hx menos 2ky. ¿Listo? Ya terminé estos que están aquí. ¿Qué me queda ahora? La h cuadrado y la k cuadrado, ¿cierto? Más h cuadrado más k cuadrado. Y ahora, bueno, cancelo aquí. Esta r cuadrado la voy a ingresar al polinomio. Como estaba sumando, ahora va a pasar a restar, ¿cierto? Menos r cuadrado y del otro lado va a quedar nada, o sea, 0. ¿Listo? Entonces ahora, miren lo que va a pasar. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta aquí. Vamos a hacer lo que se llama un cambio de variable. ¿Listo? ¿Cómo hace un cambio de variable? Es como si yo dijera,
Por ejemplo, estuviéramos haciendo un trueque y yo dijera, una manzana vale 3 platanitos. Entonces, cada vez que yo vea 3 platanitos, coloco una manzana. Entonces, en esta manera, nuestro cambio de variable va a ser por unas letras en mayúscula. ¿Listo? Entonces, cada vez que nosotros veamos menos 2H, vamos a colocar la letra D mayúscula. Entonces, este menos 2H que está aquí, que estoy encerrando, lo vamos a llamar H. Perdón, lo vamos a llamar D mayúscula. ¿Listo? Y cada vez que veamos menos 2K, o sea, esta parte que estoy encerrando aquí, la vamos a llamar E mayúscula. ¿Listo? Y lo que llamamos H cuadrado más K cuadrado menos R cuadrado, lo vamos a llamar F mayúscula. O sea, toda esta parte que está aquí, la vamos a llamar F mayúscula. ¿Listo? Ya reduciendo, o sea, escribiendo todo en función de esas letras, nos queda la forma general de la ecuación de la circunferencia, que entonces quedaría de la siguiente manera. X cuadrado, ¿cierto? Más Y cuadrado, ¿cierto? Más, aquí decía menos 2HX, pero como ya menos 2H lo llamamos D, entonces sería D por X, ¿cierto? Luego sigue menos 2KY, pero menos 2K lo llamamos E, entonces sería más E por Y. Más H cuadrado más K cuadrado menos R cuadrado, pero todo eso lo llamamos F, entonces sería más F igual a 0. Y esta es la forma general de la ecuación de la circunferencia. Entonces, ¿por qué es importante que la conozcamos? Porque una circunferencia puede estar escrita de esta manera, que es la 1, o de esta manera, bueno, esta sería la 3 porque la 2 es la que habíamos llamado cuando el centro en el origen, ¿verdad? La 2 es la que llamamos X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. Esa era nuestra ecuación 2. ¿Da? Esta sería nuestra ecuación 3, que es la ecuación general. Entonces, esta es la teoría sobre la ecuación de la circunferencia escrita en cualquiera de estas formas. Entonces, ya nosotros sabiendo que así se escribe en forma general, que así se escribe en forma canónica y que así se escribe en forma canónica cuando está en el centro en el origen, nosotros partiendo de esa ecuación debemos poder graficar una circunferencia. Entonces, lo vamos a mostrar de la forma manual y lo vamos a hacer nuevamente usando la herramienta que yo les proporcioné, que es la calculadora graficadora que vimos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Pues todo esto está aquí en el documento. Lo que estamos haciendo acá es explicarlo pues más despacio. Entonces, ahora miremos esto que está aquí. ¿Sí? En esta parte del documento. Miren lo que dice. Como esta es la ecuación general, es de segundo grado, o sea, hay un número, ¿cierto? Que está elevado al cuadrado, por eso decimos que, perdón, una variable que está elevada al cuadrado, entonces decimos que la ecuación es de segundo grado. ¿Listo? Entonces, como la ecuación es de segundo grado, la de la circunferencia, entonces vamos a denotar lo siguiente. ¿Listo? Que es lo que estamos presenciando acá. Vamos a no siempre el coeficiente de la primera variable X ni de la segunda variable Y va a ser 1. Lo que sí sabemos mediante esta ecuación es que el coeficiente de X y el coeficiente de Y siempre deben ser el mismo. Eso sí lo estamos observando aquí. Miren que X ni Y tiene coeficiente, pero es el mismo. Mientras que el coeficiente de X a la 1 y de Y a la 1 son letras diferentes. Entonces, podemos decir, ¿sí? Podemos decir que esta letra que está aquí la podemos denotar con A y entonces esta letra que iría aquí adelante también se denotaría con A. ¿Listo? Porque vendría siendo el mismo número. Este se llamaría A y el que aparece con Y cuadrado también tendría que llamarse A. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el mismo número.
Entonces, pero para facilitar esta expresión, cuando el número aquí es diferente de 1, simplemente lo que hacemos es dividir toda la expresión entre ese número. Me explico. Si aquí delante de la ecuación aparece un 2 y aquí un 2, entonces nosotros lo que hacemos es que todos los coeficientes los dividimos entre 2, que es lo que aparece aquí en este documento, en la parte esta del texto, por si tienen alguna pregunta. Entonces, ahora sí, veamos los ejemplos. ¿Qué necesitamos para graficar una circunferencia? Lo dijimos anteriormente. El centro y la longitud del radio. Con esos dos datos nosotros podemos graficar la circunferencia. ¿Listo? Si no nos dan el centro y si nos dan el radio, hay que ver si esa circunferencia está en el origen o no está en el origen. Eso lo dirá el problema. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Vamos a hacer el ejemplo que aparece resuelto aquí. Dice, en cada inciso, conocidas las coordenadas del centro y la longitud del radio, obtenga la ecuación en forma ordinaria y en forma general. ¿Listo? Entonces, esto es uno de los puntos que se trabaja en el taller que yo les asigné, que la entrega, como pueden observar aquí, miren la fecha, 10 de junio. Profe, ustedes dirán, eso está lejos. Son aproximadamente 2 semanas que les di desde el miércoles. La idea es que ustedes ya fueran leyendo la guía que yo les envié y que el día de hoy se les esté aclarando el panorama. ¿Para qué? Para que usted vaya a hacer esto. Mire en el primer ejercicio que dice, usted va a escribir la ecuación teniendo que el centro y el radio. O sea que con este ejemplo que yo les voy a explicar, que ustedes tienen aquí en la guía, pueden hacer enseguida esto que aparece aquí. ¿Qué dice el segundo ejemplo? Al revés. Te están dando la ecuación y te están diciendo cuál es el centro y cuál es el radio. O sea, te dan la ecuación para que tú identifiques el centro y el radio. Todo eso lo vamos a trabajar aquí en la clase. ¿Listo? Entonces nos vamos a resolver el primer ejercicio. Voy a borrar esto que está aquí. ¿Listo? Y me voy a seguir pues con lo que dice el documento. Voy a escribir las ecuaciones como quien dice. Voy a tener el machetico en la parte superior del tablero para que me quede el resto de espacio para la explicación del ejercicio. Entonces, acá en la parte superior voy a escribir el machetico. Voy a escribir x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esta es mi ecuación número 2. La ecuación número 1 era x menos h cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Y la otra que necesito para el machete es la ecuación escrita en forma general. La ecuación escrita en forma general, habíamos denotado que era ¿qué? Dijimos que no lo vamos a escribir, sino que lo vamos a dividir todo entre a. Entonces sería x cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado. ¿Qué sigue ahora? Más d por x más e por y más f igual a 0. ¿Viste? Ese es el machetico que voy a tener allí. Son las tres ecuaciones en que puedo ver escrita una circunferencia. Ahora resolvamos el problema. Me dicen, la circunferencia tiene centro ¿en dónde? Tiene centro en menos 2,3 y me está dando el otro dato que es el radio, que es igual a 3. ¿Listo? Entonces, miren qué fácil vamos a hacer este ejercicio. Con esto terminaríamos esta sesión, que ya nos quedan 2 minutos. Vamos a terminar este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reemplazar el centro en la ecuación canónica. ¿Listo? Vámonos a resolver primero la ecuación canónica. Recuerden que el centro siempre tiene h, k. Siempre que me den el centro, la primera coordenada es h y la segunda coordenada es k. ¿Listo? Entonces ya tenemos h, k, que es el centro. Entonces ya tenemos h aquí, ya tenemos k acá. Tenemos el radio, podemos escribir instantáneamente la ecuación en forma canónica y decimos, paréntesis, x menos h, pero h vale menos 2. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Más, abro paréntesis, y menos k, pero k vale 3. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Y esto siempre debe ser igual al radio, que vale en este caso 3, y elevamos al cuadrado. Cuéntame. ¿Entramos enseguida o Sí, qué? no, yo les dije a las 3:05
Damos una pausa de 15 minutos para que se refresquen, tomen agua. Regresamos a las 3:20. Listo, a las 3:20 retornamos. Vamos a terminar la Nota que forma estás canónica. prestando atención, Claro, está Sebastián. bien. Entonces vamos aquí. Rompo el paréntesis, quedaría menos por menos más x más 2 al cuadrado más y menos 3, ya está escrito de la forma canónica, y simplemente el 3 lo elevamos al cuadrado. Y de esta forma sería la forma ordinaria o canónica en que vamos a escribir nuestra circunferencia. Comprobamos ahora que sea una circunferencia con radio 3, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, chicos, termino con esta parte, ya se nos va a terminar la reunión. Entonces vamos a, nos vemos dentro de 15 minutos para continuar